Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que nos encontramos aquí junto a cada uno de ustedes compartiendo un nuevo devocional, un nuevo programa. Desde el principio de este año 2023 hemos comenzado con estos devocionales, leyendo la palabra de Dios, la sagrada palabra, y damos gracias a Dios porque día tras día vamos avanzando poco a poco leyendo su palabra. Gracias le damos al Señor. Estamos en el libro de Lamentaciones en esta mañana, culminando otro libro más en esta semana, el libro de Lamentaciones, que tiene 5 capítulos que hemos dicho y hemos enseñado que es un libro acróstico. Es un libro en el cual son 5 poemas, 5 lamentaciones del profeta Jeremías, y cada uno de estos capítulos, como lo hemos enseñado en el día de ayer, tiene 22 versículos, excepto el capítulo 3, que tiene 63, dado que cada estrofa de 3 capítulos hacen la suma de 66 versículos. Por supuesto que este libro, como todos sabemos, está basado en la lamentación del profeta Jeremías. Profeta Jeremías lamentándose del pueblo de Israel, de cómo había llegado a su fin, ¿no? Cautivo allí en Babilonia, ¿no? Después de tantas palabras de advertencias del profeta Jeremías. Incluso ya vemos que al final de este libro, hasta el mismo Jeremías, ya no se oye más la voz del profeta, y Dios empieza a tocar corazones y empieza a ser llamado a otro profeta que vamos a leer desde el día de mañana, el profeta Ezequiel. Pero hasta aquí hemos leído lo que el profeta Jeremías nos relata en su palabra, en este libro de Jeremías que hemos leído, y en este libro de Lamentaciones, cómo se lamentó el profeta después de la gran destrucción del templo, de las murallas, de la ciudad del pueblo de Dios, de Sión, de Israel, de Jerusalén. Bueno, todo quedó destruido en su totalidad. Os damos la bienvenida, mis queridos hermanos, en esta mañana. Saludamos a todos en este día. Bienvenidos a este programa. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la Iglesia La Luz Verdadera. Comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo devocional en esta mañana. Así que nuestro propósito y nuestro deseo es que alcanzar a muchas personas, y que, si es posible, ustedes también puedan compartir estos devocionales aquí por Facebook o en YouTube también, que estamos saliendo al aire en YouTube, retransmitido, porque bueno, no tenemos todavía la capacidad como para hacerlo en vivo, pero ya pronto lo vamos a tener. Así que creemos que esta palabra los alcance, que sea una palabra de edificación, una palabra de aliento, de fortaleza, recordando los tiempos del pueblo de Israel, tiempos que ya pasaron, profecías que están escritas y ya se han cumplido, han dado cumplimiento. Todavía hay muchas profecías que no se han cumplido en la palabra de Dios, y sabemos que esto ya ha acontecido en el pueblo de Dios, que también hoy estamos viendo similitudes, por ejemplo, allí en Israel, sobre estas guerras que estamos viendo y aconteciendo en estos días en Israel, que es atacada de una manera atroz, y muertes tras muertes, derrumbes tras derrumbes, bombas tras bombas, destruyendo allí al pueblo de Gaza, los palestinos, Israel, y toda esa historia, ¿no?, que viene tras año tras año, de generación en generación, esta guerra permanente que tiene el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ser una ciudad tan pequeña, una ciudad que es de poca extensión, de pocos kilómetros, 400 kilómetros alrededor, que tiene esta extensión de Israel, pero tan deseada por muchas naciones. Claro, Dios había tomado y había decidido habitar en la ciudad de Israel, en Jerusalén, y allí posar el templo, y él, su espíritu, su presencia, habitar con el pueblo de Israel. Tal vez sea por eso que lo desean tanto, tal vez sea porque fue un pueblo elegido, especial tesoro para Dios. Bueno, muchas cosas pueden desear de esta nación de Israel, una nación rica en minerales, bueno, el desierto incluso hoy está floreciendo, y hay mucha bendición en esa tierra. Evidentemente muchos la desean, ¿no? Muchos hacen guerra, y no, bueno, pero no es el tema de hablar hoy, ¿no?
Queremos terminar con este libro de Lamentaciones, donde Jeremías, el profeta, se lamenta del pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios llega a la conclusión, como dispusimos el título de esta mañana, y al final vamos a ti. Es muy común que el ser humano, tras que pase todas estas pruebas, estas luchas, al final reconozcan sus malos caminos y al final reconozcan que sin Dios es imposible vivir. Entonces vemos a un pueblo que definitiva reconoce su pecado, reconoce que se habían apartado y alejado de Dios y llega la calamidad a este pueblo y ellos reconocen de la forma en la que están viviendo y los padecimientos de un pueblo que fue totalmente desobediente, idólatras, llevados cautivos por los enemigos, por la desobediencia que tuvieron permanentemente hacia Dios, la infidelidad que tuvieron hacia Dios. Bueno, hoy vemos también similitudes también en nuestra generación, en nuestra iglesia, en nuestros tiempos, de personas que están de esta manera viviendo, porque se alejan de Dios y no quieren aceptar la verdad de Dios. Como siempre les enseño y les digo, la verdad nos confronta. Cuando uno conoce la verdad, nos confronta, o tomamos una decisión de seguir la verdad o seguimos viviendo en una mentira. Entonces, por eso digo siempre, la verdad nos va a confrontar, para bien seguramente, para corregirnos, para tomar un camino que realmente estábamos equivocados, confusos, y hoy, al conocer la verdad, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 32, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las mentiras, del pasado, de nuestras descendencias, de los que muchas veces desconocíamos por no leer la palabra de Dios. Enseñaba en estos días atrás sobre el tiempo de la pandemia, en la cual Dios hace algo, intercede y pone fin a aquellas personas que decían, bueno, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para congregar, no tenemos tiempo para buscar, y tuvimos un tiempo bastante largo para poder buscar a Dios y poder leer su palabra. Al hacer eso, mucha gente, incluso personas de otras religiones, incluso personas que buscaban en el ocultismo, se convirtieron y vinieron a la luz que es Cristo, y muchos se convirtieron al Señor, y mucha gente vino al reconocimiento de la verdad, incluso católicos, iglesias enteras, buscando la verdad de Cristo, ¿no es cierto? Y reconociendo la verdad, al reconocer la Escritura, al leerla la Escritura y conocer la verdad. Por eso Dios permite este tiempo de pandemia. Lastimosamente mucha gente murió, pero otras, gracias a Dios, llegaron al reconocimiento de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por eso, porque realmente mucha gente reconoció al Señor a través de la pandemia. Pero, ¿qué es lo que pasó ayer? Lo que decíamos el sábado, ¿qué es lo que pasó con esta gente que buscó a Dios en la pandemia? Y bueno, tenía tiempo para leer, pero ya volvió, como muchos dicen, a la normalidad, que algo que no es verdad, porque no hemos vuelto a la normalidad todavía. La gente cree que se ha vuelto a la normalidad y no es así, pero han vuelto a sus caminos, han vuelto a buscar, aferrados a sus trabajos y a sus tareas, infinitamente muchas cosas que hacen, y han dejado de buscar a Dios. Ya no buscan a Dios como en el tiempo de la pandemia. Entonces, claro, se entiende, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ya hoy volvemos al mismo tiempo que antes. La gente no tiene tiempo de buscar a Dios. Lastimosamente, el pueblo de Israel vivía de esta manera, no tenía tiempo para buscar a Dios, no quería buscar a Dios, no quería obedecer sus caminos. Por supuesto que vivían ensimismados, buscando sus propios caminos, buscando sus propios deseos, y así le fue. Así le fue. La advertencia de Dios vino al pueblo de Dios a través del profeta Jeremías, 40 años predicándoles, enseñándoles la destrucción, porque en definitiva Jeremías lo que hizo era advertirles, no de
de la ira de Dios, sino que el mismo pueblo iba camino a la destrucción. Se iban autodestruyendo personalmente ellos, ¿no es cierto? Y llegamos en este capítulo de Lamentación, en el capítulo 5, la última lamentación del profeta Jeremías, que la vamos a leer en esta mañana. Hoy tenemos este compromiso de leer solamente estos dos versículos, porque hemos leído el 1, el 2 y el 3 ayer, y hoy tenemos el 4 y el 5, las lamentaciones. Vamos a leer algunos versículos al final del capítulo 4, pero ahora vamos a leer el capítulo 5 desde su comienzo hasta el final. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos las manos para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron los rostros de los viejos. Versículo 13. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de vosotros, porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, versículo 19, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvanos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos han desechado y te has airado contra nosotros en gran manera. Así termina el libro de Lamentaciones. Un lamento, un quejido, un lloro, una tristeza, un dolor del pueblo de Israel, pese a la desobediencia que estaban viviendo, a la idolatría que tenían encima. Bueno, el pueblo de Dios al fin, reconociendo su triste presente, ¿no? Pudieran haber tenido un futuro diferente, pero esto terminó en calamidad. ¿Por qué? Por su desobediencia total, de no buscar a Dios. Y muchos hoy viven de esta manera, en desobediencia. Sus vidas son una calamidad tremendamente. Y le echan la culpa a Dios. Y le piden a Dios, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar? Pero nunca reconocen sus errores, sus pecados. Viven pidiendo oración, de oración en oración prestada, buscando a Dios de una manera que Dios no nos enseña, ¿no? Creyendo poder hacer su voluntad y que Dios los bendiga, que pueden recibir la bendición haciendo su propia voluntad. Pero Dios nos deja muy claro en su palabra, dice la palabra de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si andamos en Cristo, seguramente no vamos a padecer como el pueblo de Dios padeció en este momento. No quiere decir, hermanos, que no vamos a tener luchas y pruebas, que diariamente podemos soportar muchas cosas, pero con Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Él tiene una palabra de aliento de cada día, una palabra de fortaleza, nos da el ánimo, nos fortalece cada día a seguir adelante, pese a las circunstancias, porque no nos olvidemos
que vivimos en este mundo pecaminoso, un mundo perdido que va a la autodestrucción, este mundo que perverso y maligno, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos queridos, en esta mañana tenemos que fortalecernos a Dios. Pero ¿de qué manera podemos fortalecernos en esta mañana? Confiar en el Señor. Por supuesto, si Él nos está diciendo que tomemos el camino adecuado, sigámosles a Él. Y si nos hemos apartado del Señor, volvamos a Él. Fíjese que el pueblo le pedía, vuélvenos, vuélvenos, y nos volveremos a ti. Vuélvenos, permítenos volvernos. Dios había tomado una determinación de un tiempo que iban a pasar, y recuerdan que estuvieron 70 años cautivos en aquella ciudad de Babilonia, y tuvieron que pasar ese momento, tuvieron que pasar esa prueba. Muchos murieron en esa ciudad, muchos ya no volvieron de la cautividad. Muchísimos no volvieron, unos pocos volvieron, está en el libro de Daniel, lo vamos a ver más adelante, pero sufrieron a causa de su propio pecado, no porque Dios les hizo pasar por esa prueba. Su rebeldía, su desobediencia, por no cumplir los mandamientos del Señor, pasaron por esta prueba tan grande y que muchos padecieron y murieron. Las hijas fueron violadas, las mujeres, las doncellas, los ancianos. Dice que ya no era como antes, que se paraban en las puertas, se sentaban en las puertas los ancianos, los jóvenes cantaban de alegría, de gozo, saltaban, pero ya eso había terminado, ya se había convertido en luto, en tristeza. Dice así, dice, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. ¿Cuántas vidas hoy están de esta manera, en tristeza, en dolor, padeciendo enfermedades tremendas a causa de la desobediencia, de no buscar a Dios y apartarse de los caminos del Señor? Porque el Señor nos ofrece un camino recto, un camino de justicia, un camino en santidad, pero el hombre siempre busca su propio camino, muy lastimosamente. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por este libro de Lamentaciones, que podemos, como dije ayer, tal vez nosotros mismos podemos escribir. Tenemos dos opciones, hermanos queridos: o escribir un libro de Lamentaciones o escribir un libro de los Hechos. Los hechos de los apóstoles, la vida cristiana que llevaron, los hechos, lo que hicieron para Dios, o lamentarnos toda una vida. Escribir un libro de lamentaciones. Tal vez tu vida es un libro de lamentaciones, tal vez tu vida es un libro de hechos, de hacer las cosas para Dios correctamente. Pero hay muchos, lastimosamente, que se están lamentando por no haber obedecido al Señor, y tal vez pasando momentos muy difíciles, pruebas difíciles. Y bueno, tenemos que orar por todos ellos y pedirle, Señor, misericordia. Antes de terminar, mire, yo puse aquí en mi cuaderno: han confesado en sincera confesión a Dios, reconociendo su pecado. Es un clamor genuino al volvernos a Dios. Ya está, hemos pecado, dice el pueblo, ya no hay vuelta atrás. Hay una confesión. Dice, permítenos ahora acercarnos a ti. Por habernos alejado, sufrimos como este pueblo. Tal vez es muy similar la situación de Sión a nuestras vidas. Tal vez estemos pasando situaciones muy similares al pueblo de Israel, por habernos apartado, por habernos alejado a Dios. No hay otra causa. La causa es esa, hermanos queridos. Dice, hoy vamos a tomar una decisión, una sincera decisión, realmente genuina delante de Dios, a volvernos a Dios para siempre y volvernos a su lado para siempre, nunca más apartarnos y nunca más vernos en esta situación. El pueblo de Dios estaba examinando cómo estaban viviendo, realmente habían reflexionado, ¿no? En este momento de su vida habían reflexionado cómo estamos viviendo. Es un desastre en nuestras vidas. Mirá cómo estamos por no haber obedecido al profeta, por no haber escuchado la voz de Dios. Mirá la situación que hemos llegado. Tremendo, hermanos. No era porque Dios los había enviado porque se le antojó a Dios. No, no. La causa de su pecado, la desobediencia, los llevó a ese lugar, a la cautividad. Así termina el pueblo de Dios, cautivo, totalmente devastados, totalmente agotados,
con tristeza, con dolor, en luto. Así terminó un pueblo que en su total desobediencia, apartándose de Dios totalmente. Por eso, hermanos queridos, en esta mañana simplemente es muy simple, volvernos al Señor y tomar una decisión drástica, no, una decisión correcta, donde nos podemos volver al Señor de corazón, que realmente podamos decir: Señor, no quiero apartarme más de tus caminos, quiero vivir una vida correcta, dejar todo lo que nos hace daño, costumbres, amistades, cosas que corrompen, que me apartan del Señor, cosas que hacemos que a Dios no le agrada, y somos autodestructores de nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos destruimos a nosotros mismos y no nos damos cuenta, pero al final, como este pueblo, tendremos que reconocer que hemos pecado y realmente en nuestras vidas tal vez ya sea tarde cuando reconozcamos que nos hemos apartado del Señor. Muchas vidas hoy están padeciendo enfermedades que están a punto de partir, por no reconocer, no reconocer al Señor y no aceptar el camino de la verdad. Por eso quiero leer en esta mañana también, hemos leído capítulo 5, pero me gustaría leer del capítulo 3, que se terminó ayer leyendo, algunos versículos que creo que lo leyeron todos, la mayoría de los lectores que nos están viendo en esta mañana. En el capítulo 3, verso 21 en adelante, al 24, dice esto, así de esta manera: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, nunca podemos llegar a pensar muchas cosas, pero no hemos sido consumidos por la gracia de Dios. No merecíamos nada. No merecíamos, ninguno de nosotros merecíamos su gracia. Pero por eso dice la palabra de Dios: recapacitaremos hoy en nuestro corazón y en Él esperaré. En la situación que estoy, voy a esperar porque es causa de mi desobediencia, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, vamos a reconocer a Dios, vamos a esperar en Él, porque su misericordia se renueva cada mañana. No será hoy, será mañana, tal vez pasado, la semana próxima, el mes próximo, pero su misericordia se renueva. La situación que estés pasando hoy, en esta mañana, tal vez sea causa de tu pecado, de tu desobediencia, sea causa de alejarnos de Dios, y no querer obedecer sus mandamientos. Tal vez la causa que hoy estemos pasando sea esa. No le echemos la culpa a Dios. Dios no quiere que vivamos de esta manera. Él nos da siempre una salida. Él tiene una puerta abierta siempre para acercarnos a Él, confesar nuestros pecados, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él hará. Dejemos que Dios haga. Dice, por eso el escritor dice, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jamás la misericordia de Dios va a dejar de ser. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Mire lo que dice el Señor. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Solo nos resta esperar. Si tal vez estamos pasando una situación, esperemos en el Señor. Él hará. Su misericordia se renueva cada mañana. Mire qué promesa, con qué terminamos esta mañana, a pesar de la lamentación de un pueblo que fue en decadencia totalmente y tiene un triste final. Cautivos allí en tierras extrañas, dice los que declararon, confesaron delante de Dios, dice que estaban totalmente desamparados. Sus casas las habitaban los extranjeros, las tierras tenían que pedir clemencia para conseguir pan, para conseguir la leña, para cocinar. Mire la situación. Pero
Hermano querido, en esta mañana Dios nos pide que tengamos paciencia, que esperemos en Él, porque su misericordia no se ha agotado, permanece para siempre, su palabra no pasará, permanecerá para siempre, sus promesas nunca dejan de ser. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse de lo que te ha prometido. A pesar de la situación que estemos viviendo, el Señor tiene una respuesta para tu vida en esta mañana. Hay una salvedad en esta mañana. Tenemos que volvernos a Él. Muy simple, volvernos por el camino que hemos comenzado un día. Como dijo Pablo, empezamos por el Espíritu y terminamos por la carne. Qué triste es eso, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que conocimos, recibimos al Señor, pero al final de nuestras vidas estamos padeciendo por nuestros pecados. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, día martes, comenzamos la semana laboral porque ayer fue un día festivo. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Vamos a clamar al Señor que tenga misericordia en esta mañana y que perdone nuestras faltas, nuestros errores. Amén. ¿Me acompañas en la oración? Todos juntos hacemos esta pequeña oración. Inclina tus ojos, tu rostro, cierra tus ojos y vamos a clamar al Señor en esta mañana por el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias te damos a ti, Señor, en esta mañana. Nos volvemos sinceramente a ti, Señor. En esta mañana nos reconciliamos contigo. Hacemos nuevamente un pacto, Señor, contigo. Señor, no queremos apartar, no queremos sufrir más. Señor, mira nuestra situación, cómo estamos hoy. Señor, ten misericordia, renueva la misericordia con tu pueblo, con tus hijos, con cada uno de aquellos que hoy, Señor, claman a ti, con un sincero y genuino arrepentimiento. Señor, perdónanos, perdona nuestras faltas, nuestros errores. Señor amado, ayúdanos en esta mañana. Anímanos, levántanos, restáuranos, Señor amado. Bendice nuestra familia. Danos el pan de cada día, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Este tiempo, esta vida, Señor, en tus manos. El trabajo, todo lo que hagamos, Señor, está, Señor, en tus manos. Dependemos totalmente de ti. Señor, dependemos de tu gobierno, dependemos de tu reino y dependemos de ti totalmente. Esperamos en ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tu misericordia en esta mañana se ha renovado y nos ha perdonado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria y alabanza y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios los bendiga. Nos vemos hoy, luego, a las 19 horas en la reunión de este culto de día martes. Los esperamos a todos los que puedan llegar. 19 horas estará abierta la iglesia y compartiremos oración, palabra y vamos a bendecir a Dios en este día. Dios los bendiga mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, nuevamente en un nuevo devocional. Dios los bendiga mucho.